Bueno, hermanos, les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí entre nosotros y aún también extendiendo la cordial bienvenida a los que nos visitan. Hermano, bienvenido. Y hoy continuaremos viendo lo que hemos estado viendo los domingos por la tarde. Quizás he extendido un poco más de lo que debía haber extendido, ¿verdad? La clase o la serie que se puede decir en cuanto a la interrogación del hombre que fue sanado. Pero es que hay mucha enseñanza de la cual se puede subtraer de estos hechos que han acontecido. Y hermanos, ya casi finalmente estamos acercándonos a la final parte, la última parte de la interrogación que se le está haciendo al hombre que fue sanado, el hombre que fue ciego desde nacimiento. Y este hombre ha estado siendo interrogado por los fariseos, ¿verdad? Primeramente porque era algo lo cual no se escuchaba muy seguido que alguien fuese sanado, ¿verdad? Completamente de la ceguera que tenía, pero aún así, especialmente porque esta sanación se hizo el día sábado. Pero hermanos, hemos recorrido todo este momento de la cual este hombre fue sanado hasta el momento que fue llevado ante los fariseos y interrogado. Pero vimos el tema de cómo convertirse en un discípulo el domingo pasado. Y ese tema lo vimos porque era lo que este hombre había contestado allá en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 7. Vimos la primera parte de Juan 9:27 y el domingo pasado vimos la segunda parte de Juan 9:27. Y Juan 9:27 dice lo siguiente. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Esa la vimos el domingo antepasado. Y el domingo pasado vimos esta segunda parte, lo cual contesta el hombre que fue sanado. ¿Queréis también vosotros, es decir, aquellos que le estaban preguntando, es decir, los fariseos, queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto es la razón de la cual vimos, ¿verdad? El domingo pasado, el tema del discipulado. Y aunque la respuesta que dio el hombre que fue sanado fue, y quizás puedan notar, un poco sarcástico, ¿verdad? Muchas las veces a nosotros quizás contestamos de la misma manera, dependiendo cómo nos sentimos, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunta algo o nos dice algo, uno se puede decir que es una mala costumbre. Si uno contesta de esta forma, ¿qué quieres hacer también sus discípulos? O sea, tenemos que tener cuidado en cómo hablamos. En este caso, al notarlo, lo que contesta o la respuesta de este hombre, no notamos que hay nada malo. O sea, él simplemente hizo un comentario, dijo: ¿quieren hacer ustedes sus discípulos? ¿Por qué me preguntan tantas veces qué es lo que hizo o cómo me hizo o qué es cómo la forma que me sanó? ¿Por qué quieren saberlo si ya se los he dicho? Entonces, esta contestación para los fariseos, increíblemente aún también de cierta forma era como un insulto. Era como un insulto para ellos, ¿verdad? Y lo vemos de la forma que ellos reaccionan en el siguiente verso, en el verso 28, ahí mismo en Juan 9:28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y aunque no podemos ver la emoción detrás de estas palabras, usted se puede imaginar estando rodeado de estas personas. El hombre decir: ¿ustedes también quieren hacer sus discípulos? ¿Por qué me preguntan tantas veces? Ellos lo tomaron como un insulto
Y entonces el verso 28 dice, y le injuriaron. Y es decir, los fariseos comenzaron a insultar, ultrajar y maldecir al hombre sanado de una manera denigrante, ¿verdad? O se puede decir abusiva. Sabemos que esta clase de personas hablan fuerte, pero aún así muchas de las veces hablan más de lo que deberían de hablar. Pero en este caso, ellos estaban siendo abusivos para con el hombre que fue sanado, simplemente por el hecho de lo que él había contestado. Ellos lo tomaron como un insulto. Pero también lo que les molestaba a ellos no era solamente porque él dijo, ¿quieren hacer discípulos ustedes también de Cristo? No, eso no fue lo único que los precipitó, ¿verdad? Que los arrojó y que los hizo enojar, sino que se trataba del tema de Cristo. Todo lo que se trataba en cuanto a este nombre, que encajaba el nombre de Cristo, ellos se molestaban tanto al punto de que cualquiera que mencionara o dijera que Jesús es el Cristo, el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Tanto era el odio o el coraje de los fariseos para con Cristo. Y es por eso que ellos a este punto, al decir eso, era como un disparate, un insulto. Y ellos lo tomaron de esa manera. Ahora bien, muchas de las veces, hermanos, hablando de la forma que ellos reaccionaron, muchas de las veces se nos hace fácil a nosotros responder de la misma forma de la cual se nos está hablando. Por ejemplo, todos trabajamos, o quizás hemos trabajado a un punto en nuestras vidas, hemos ido a la escuela, tenemos familiares, parientes, qué sé yo, ¿verdad? Pero quizás nos ha tocado una persona hablar mal de nosotros, enfrente de nosotros, o hablar a nuestra cara, diciéndonos insultos, hablando de una forma abusiva, o hablando de una forma que nos denegran, ¿verdad? O nos hacen de menos. Para mí, yo he vivido esa experiencia. Quizás usted también la ha vivido, o quizás ha visto a alguien ser maltratado. Muchas de las veces en los casos de los que son abusados, no necesariamente física, pero también el abuso puede ser en formas verbales, ¿verdad? Cuando uno es abusado verbalmente, es maltratado, tanto así en la forma de que lo humilla a uno y lo hostiga. Haz de cuenta que si uno tuviera un látigo, le estuviera hostigando, pero en este caso con las palabras. Y eso es lo que estamos viendo. Hermanos, los cristianos debemos nunca reaccionar de una manera agresiva o una manera de la cual se nos está también hablando a nosotros. Si alguien nos está maltratando, si alguien nos está diciendo insultos y cosas feas, no hay que también regresar lo mismo o hacer lo mismo para con esas personas. Y uno dirá, pues obviamente eso es lo más básico, los rudimentos más básicos del cristianismo, ¿verdad? No actuar en una manera de la cual si uno me está ofendiendo, no hay que ofender a la otra persona. Pero se va a sorprender que hay hermanos que se les olvida esos rudimentos básicos. O sea, se les hace fácil y quizás uno se siente cómodo con la otra persona al estar rodeado con los trabajadores, especialmente en el mundo, los cuales ellos no temen a Dios. Ellos muchas de las veces dicen chistes colorados, cada palabra que sale de la boca es un disparate. Quizás ellos les gusta, encanta insultar a otras personas. Me ha tocado trabajar con personas así. Cada rato andan haciendo un chiste de una persona a la otra, hablando mal de a él, aquello, acá. Y las personas no sé qué les pasa, pero ellos, eso es lo que les gusta hacer.
hablar mal de otros, decir disparates, chistes colorados, todo un sinfín de cosas. Muchas veces cuando un cristiano está rodeado de este tipo, clase de personas, debemos de tener cuidado. Se nos puede pegar alguna palabra o se nos puede pegar algo de la cual ellos están hablando, ¿verdad? Decía el hermano Ricardo en la mañana, cuando uno está hablando, ¿verdad? Y luego de pronto se siente cómodo con la otra persona y como que no pensando, se le sale una palabra. Una palabra, ¿verdad? Digo, un disparate. Una palabra que no es adecuado o apropiado, que está dentro del vocabulario de un cristiano. Y dirá uno, caray, ¿qué dijiste? No, y luego de pronto cambia la persona la palabra. No, lo que quise decir, no, ¿qué es lo que dijiste antes? Yo sé lo que querías decir. Y de pronto uno dice, ándale, ahora sí se salió la culebra. O sea que, hermanos, eso nunca nos debe de pasar. Pero vemos que en la forma que se está presentando este hombre que fue sanado, al estar enfrente de estas personas, lo están injuriando, lo están insultando, lo están tratando de una manera denigrante, abusiva, mal. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 17. Y veamos lo que Pablo nos dice, la cual debemos de nosotros poner en práctica. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17, la cual esta es la forma en la cual debe cada cristiano actuar. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino más bien procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal, es decir, si te hacen un mal, no lo regreses o no lo pagues con un mal. Más bien hay que procurar, sujetar, preparar, hacer lo bueno delante de todos los hombres. Eso siempre hay que hacerse. Y hermanos, este hombre sanado, increíblemente, no respondió con insultos ni maldiciones. Ni siquiera conocía al Señor Jesús para decir que lo aprendió de él, ¿verdad? No lo conoció hasta después de ser expulsado de la sinagoga. Pero es lo sorprendente que vemos con este hombre, al nacer ciego, a andar, ¿verdad? Pidiendo limosna porque no podía trabajar por cuanto era ciego. Vemos la forma, la integridad, el carácter, cómo él se compone tras estar delante de un gentillal, ¿verdad? De estas personas, líderes religiosos, que lo estaban insultando, solamente por decir, ¿queréis haceros sus discípulos también? Eso era un privilegio. Eso era una bendición. Si ellos solamente supieran de quién se trataba, dirían, claro que sí, queremos ser discípulos de Cristo, tanto como de Moisés, pero aún mucho más. Queremos ahora ser discípulos de Cristo, pero ellos no lo tomaron de esta forma. Y hermanos, quizás me esté enfocando un poco más en esta palabra, injuriar, porque los fariseos tenían esta mala costumbre, una mala costumbre que tenían ellos, ¿de qué? De tratar a las demás personas de una forma denigrante o inferior a ellos. Estos fariseos estaban por encima de los demás y trataban y miraban para abajo, hacia abajo a los demás. Esa era la costumbre que ellos hacían y la forma que ellos se conducían en el pueblo, cuando ellos se presentaban al pueblo, a estar rodeados de las personas, de las demás personas. Y vamos a ver una parábola, ¿verdad? Y observe en la oración del fariseo, allá en el Evangelio de Lucas.
vayamos a Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y esto es para resaltar el carácter o la forma de cómo estas personas, es decir, específicamente los fariseos, se conducían, o más bien ellos, la forma en la cual ellos se comportaban. Para ellos era normal actuar de esta manera, pero no es una manera correcta de actuar, especialmente si uno es un hijo de Dios. Sabiendo las Escrituras, uno debe actuar de una manera más compasivo o misericordioso. En Lucas capítulo 18, versículos 10 al 13, dice lo siguiente. El fariseo, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a dar la lista de qué tipo de hombres. ¿Como qué hombre? Como los ladrones, los injustos, los adúlteros, ni aun como este publicano. Quizás podía ver a este publicano, ¿verdad? Quizás de una forma que no es muy lejos de donde él estaba en pie orando. Dicen, aun como este publicano. Ayuno, y empieza a tratar de justificarse de por qué él es bueno, ¿verdad? De por qué él es una persona con integridad. Y dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y dice, mas el publicano, estando lejos, y esta es la comparación, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Reverencia, temor. Dice, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, ten misericordia de mí. Ten piedad, ten compasión de mí. Y eso es lo que le estaba rogando y pidiendo el publicano, o en otras palabras, el pecador, como lo veían los fariseos, pero él estaba actuando de una manera correcta, ¿verdad? Decía que ten compasión, ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. O sea, yo no soy nadie. Yo no me puedo presentar ante tu presencia. Tengo que estar lejos, tengo que estar humillado, tengo que arrodillarme, estar el rostro postrado en la tierra. Se está derramando su corazón, se está humillando una forma correcta, la cual dirá a Dios, yo lo siento, yo entiendo lo que estás pasando, lo que estás viviendo, por cuanto este mundo no es un mundo perfecto. Pero al otro lado, ¿verdad? Vemos a este hombre que está parado y orando, diciendo, sí, yo soy esto, que yo lo otro. Dios, gracias que no soy como estas personas, ¿verdad? Ni aún como este publicano. Y eso no es un corazón humilde, sino un corazón enaltecido. Otra vez, ellos se sentían de esta forma y para ellos era normal. Yo más bien me sentiría más cómodo andar del lado del publicano. Yo no merezco la misericordia de Dios. Yo no merezco la compasión, la piedad de Dios. Más bien yo merezco lo que merezco, la condenación, ¿verdad? Por cuanto uno ha pecado y uno merece ser condenado, merece la muerte. Pero este hombre, de igual manera, el publicano se siente lo mismo. Pero otra vez, el propósito, hermanos, de esta parábola está mencionado en el verso 9.
Este es el propósito de la cual el Señor Jesús quiso compartir esta parábola. Dice en Lucas capítulo 18, versículo 9. Noten, a unos que confiaban en sí mismos. Ellos tenían la confianza en sí mismos. No en Dios ni en cualquier otra cosa, sino ellos confiaban en sí mismos como que, como justos. Como justos. Todo lo que nosotros podemos traer ante Dios son como trapos de inmundicia. Nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos ni padecer o aparecer como si fuéramos justos, sino más bien esta es la razón que fue dicha la parábola, porque había unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, los tenían de menos, decían no son nada más que simples pecadores, ingratos y no sé qué tantas otras cosas podrá decir uno de los fariseos de insultos para con estas personas. Esta es la razón de la cual el Señor Jesús compartió esta parábola. Y el versículo 14 dice, os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que le agrada a Dios, la humillación. Pero otra vez vemos esta clase de personas, de su actitud. Y ahora hay otra parábola para resaltar aún más la actitud de este tipo de personas que se comportan de esta manera. Vayamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 18, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 18. Otra vez, la razón que estoy compartiendo estas parábolas es porque la respuesta que dio el hombre que fue sanado, ¿merecía ser insultado? No. Pero aún así sucedió, fue insultado. Él no hizo nada más ni nada menos que contestarle a ellos. Y decir, bueno, pues si quieren ustedes también ser sus discípulos, pues ahí está, adelante. A ellos no les gustó eso. Pero este hombre no mereció ser insultado. Él no hizo nada para ofenderles, pero ellos lo tomaron como una ofensa. En Mateo capítulo 18, hermanos, versículos 23. Mateo 18, 23. Dice así. Pero dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Uno dirá, pues, ¿qué es 10,000 talentos? Bueno, hay muchos ejemplos si uno busca y va en la internet. 10,000 talentos equivale el día de hoy a más fácilmente, y no es un número correcto, pero a más de 10 millones de dólares. Y eso es lo más mínimo. Pero equivale a una cantidad tan enorme, ¿verdad? Y ese es el propósito de la parábola, para poder resaltar y hablar de una manera exageradamente de la cual decía, se puede decir, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía una deuda enorme, hasta incluso se podrá decir una deuda que no se puede pagar. Esto es lo que le debía a esta persona. Y el versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Es decir, bueno, si no me puedes pagar esta cantidad tan exageradamente enorme, entonces hagamos una cosa. Voy a venderte a ti
y a toda tu familia, tu esposa, tus hijos y todas tus pertenencias. Voy a vender todo y te voy a vender los voy a vender como esclavos. Van a ser siervos. Y ya con eso nos arreglamos. La deuda estará pagada. Y es lo que quiere decir en el 25. Dice, ordenó su señor venderle, ¿quién? Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Bueno, ahí nos arreglamos, fácil. Y el temor es, ahora sí, mi vida que era libre, no era esclavo de nadie, ahora voy a llegar al momento de la cual podré ser no solamente un esclavo de alguien, sino también toda mi familia, por la deuda enorme que se debe. Y uno nunca sabe cómo va a ser el dueño y cómo lo va a tratar a uno. Eso es también lo que da miedo. Continuando en el verso 26, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, y es normal, quizás hasta yo incluso haría lo mismo, me pondría en mis rodillas rogando y pidiendo y que por favor y por favor. Fíjense, noten lo que dice este hombre postrado, suplicando, diciendo al Señor, Señor, ten paciencia conmigo. Es decir, ten misericordia conmigo, ten compasión conmigo, y yo te lo pagaré todo. Verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y la pregunta es, ¿merecía ser perdonado toda su deuda? ¿Merecía ser perdonado toda su deuda? No, no merecía ser perdonado su deuda. Él no hizo nada que merecía ser perdonado. Él simplemente creció la deuda tan exageradamente enorme que cayó en el hoyo. ¿Y cómo salirse del hoyo? Fácil. Te voy a vender a ti y a tu esposa, a tu mujer y a tus hijos y a todo lo que tienes. Ya con eso pagaré la deuda. Pero hermanos, él no merecía ser perdonado de su deuda. Sin embargo, si ponemos atención, vemos la gracia, se puede decir, del Señor para con esta persona. Es lo que vemos, nada más ni nada menos. Es lo que es. ¿Y qué es gracia? Bueno, en este contexto que estamos viendo, quiere decir perdonar o mostrar misericordia. Eso es lo que quiere decir gracia en este contexto que estamos viendo. También se puede decir recibir un favor no merecido. ¿Lo merecía ser perdonado la deuda? No. ¿Qué hizo para ser merecido ser perdonado? Nada, no hizo nada. Sino eso es la gracia de este Señor para con este siervo. Él recibió un favor no merecido. Y todos conocemos y sabemos muy bien el texto que habla Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué o en quién? La fe en Cristo Jesús y en su sangre redentora. Y continúa diciendo Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es de Dios. Esto es de Dios. Y esta es la forma de la cual nosotros podemos ver la gracia de Dios, la cual nosotros no hicimos nada para merecer esa gracia. El momento en que dejamos de poner la mirada en Cristo, nosotros vamos a caer.
nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. Siempre y cuando esté nuestra mirada fija en Cristo, en el Señor, vamos a poder superar todas las cosas, los obstáculos que nos vienen a nosotros. Pero si pensamos, ¿qué hicimos nosotros para merecer esta gracia? Nada. Y es lo que Pablo está queriendo decirnos en Efesios 2, 8 al 9. Por eso dice, continúa diciendo, y esto no de vosotros. Nosotros no hicimos nada para merecer esa gracia. Pues es don, es un regalo de Dios. Esa gracia es el regalo de Dios, hermanos, para con toda la humanidad. Y no por obras. Nosotros no hicimos nada para merecer esta gracia, para que nadie se gloríe. Esto es lo que estamos viendo en este momento de la cual este hombre es perdonado una suma exageradamente grande. Y bueno, llegamos al punto de que este hombre recibió gracia, un favor inmerecido, recibió misericordia por medio del Señor. Gracias a Dios, gracias. Dirá uno, no, qué tan contento y alegre estaría este hombre al salir de la presencia de su Señor, yéndose a casa y decirle a su esposa, a sus hijos, de la que nos libramos. Porque íbamos casi al punto de ser vendidos para poder pagar la deuda que deberíamos de haber pagado, que teníamos. Eso es una gratitud tan enorme que él podría haber mostrado para con su Señor. Pero he aquí, si vayan al verso 28, fíjese la actitud. En vez de ser agradecido, fíjese lo que hace este hombre después de ser perdonado de su deuda. Fíjese en el 28. Pero saliendo aquel siervo, quien fue perdonado, halló a uno de sus consiervos, es decir, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. ¿Qué es 100 denarios en comparación a 10,000 talentos o lo que debía el otro hombre? En comparación a lo que debía el otro hombre, no era nada. En otras versiones dice, era una suma pequeña. Era una deuda pequeña, le debía una pequeña cantidad. Es lo que dice otra versión. Dice, le debía 100 denarios. Y esto es lo triste de lo que vamos a estar leyendo. Que dice, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Hermanos, leyendo que le ahogaba, págame lo que debes, primeramente pensé antes de estudiar más profundamente, dije, quizás estaba el siervo ahogando al compañero con palabras diciéndole, págame, que no lo dejaba en paz. ¿Verdad? Cuando uno se está ahogando, todos, quizás yo casi he estado al punto de ahogarme cuando estaba pequeño en una piscina, ¿verdad? Pero se siente feo porque uno apenas traga un montón de agua y tiene un poquito tiempo para respirar antes de tragar un montón de agua otra vez. O sea, le ahogaba, no era suficiente tiempo para respirar. Pero voy a leer esta parte en otra versión. Y esta versión usted la puede comprobar y leer en Dios Habla Hoy. Y esta versión, incluso en otras versiones, fíjese en lo que dice en la segunda parte. Lo agarró del cuello. Lo agarró del cuello. No sé si del cuello o del collar o de la camisa, no sé. Lo agarró del cuello, no sabemos. Pero dice esta versión, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. Este es lo que dice esta versión. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole, págame lo que me debes. ¿Se pueden imaginar cómo está actuando injustamente este hombre? Págame lo que me debes, ahogándolo.
Hermanos, ¿qué fue lo que hizo el compañero tras recibir este tipo de maltrato? O sea, que era 100 denarios. Quizás este hombre era más pobre, no apenas tenía para los frijoles, el arroz, qué sé yo. Y ya este hombre le fue perdonada una suma. No quiero involucrar o comentar o traer lo que normalmente ocurre en el mundo actual, pero lo voy a decir porque ustedes lo han visto. Las compañías grandes, los cuales tienen unas deudas enormes, millones y millones de dólares, fácilmente se les perdona las deudas de estas compañías y nada les sucede, nada pasa. Pero a cambio, los trabajadores o alguien debe una suma tan pequeña, está el IRS y está, se puede decir, otras compañías y otros agentes del gobierno ahogándolos, agarrándolos del cuello, diciéndole, págame lo que me debes. Mientras tanto que las compañías enormes, grandes, están siendo perdonados las deudas de millones y millones de dólares, mientras a cambio van, voltean y se dirigen hacia los demás y dicen, hey, aquí estamos, llegamos, chiquito, págame lo que me debes. ¿Es justo? No es lo que estamos viendo. Y sin embargo, así es lo que pasa, incluso en el tiempo de nosotros. Pero hermanos, este hombre hace exactamente lo mismo que hizo el hombre al principio. Noten el verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo que hizo el hombre al principio, postrándose a sus pies, dice, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, ten misericordia, compasión, y yo te lo pagaré todo. Tuvo compasión este hombre, misericordia para con su compañero. El verso 30, ¿qué dice? Mas él no quiso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no quiso tener compasión para con su compañero? Siendo una deuda tan pequeña, una cantidad tan pequeña, no es nada. Si apenas acaba de ser perdonado él de una suma tan grande, él ni siquiera puede hacer lo mismo que se le hizo a él anteriormente. O sea, ¿de qué ganaba no perdonando a su compañero? Ese es el tipo de actitud que Dios aborrece. Este es el tipo de actitud que Dios aborrece, la cual cada cristiano debe estar sumamente lejos de ese tipo de actitud. El hecho de que Dios ha tenido compasión con nosotros, misericordia, hasta el día de hoy, Dios ha estado con nosotros y nos ha proveído con lo necesario, a pesar de nuestras faltas, a pesar de lo que nosotros hemos hecho, nuestras fallas. Si Dios quisiera, Él nos hubiera fulmigado en un abrir y cerrar de ojos. Ya sea, no quiero pensar en las formas de la cual Dios puede, ¿verdad?, pagarnos de una forma que merecemos. Pero hermanos, la actitud, si nosotros oyemos un cristiano, o si nosotros mismos hemos quizás pasado por nuestra mente, o quizás nos ha tocado vivir esto o hacer esto, que Dios nos perdone. Hay que nosotros reflexionar dentro de nosotros mismos. El hombre que fue sanado, ¿merecía ser insultado por los fariseos? Él simplemente se presentó, Jesús me sanó y aquí estoy, me trajeron. Y él está siendo insultado, no hizo nada. Vimos las parábolas que el Señor Jesús quiso darnos para entender.
cómo es que debemos nosotros comportarnos y cómo es que nosotros no debemos de comportarnos. La forma que vemos, la cual Él no tuvo compasión para con su compañero, no es la forma de que un cristiano verdadero, hijo de Dios, no debe de comportarse. No es la forma correcta. Más bien, continuamos leyendo. Verso 31. Viendo sus consiervos, es decir, viendo los demás compañeros, lo que pasaba, hay alguien que siempre va a estar viendo, ¿ok? Usted no se va a poder esconder. Se puede quizás esconder de Dios, pero o de los hombres, pero no de Dios. Pero aún incluso uno puede estar en cualquier otra parte sin que se dé cuenta, alguien siempre lo va a estar viendo. Fíjense lo que estaba viendo aquí. Los compañeros estaban viendo todo lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que les causó a los compañeros? Se entristecieron mucho. Dijeron, caray. Se entristecieron mucho, es decir, que se sintieron mal. Mal. Quizás hasta un punto que hasta quizás iban a llorar, no sé, pero una forma bien constritos de sus corazones. Estaban bien tristes los compañeros. ¿Qué es lo que hicieron los compañeros? Fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Fíjese, Señor, nos da mucha tristeza venir y dirigirnos hacia usted, pero tenemos que hacerlo, porque no es justo lo que acabamos de ver. Quizás dirá el Señor, ¿qué pasó? Cuéntame. Bueno, dice el 32, entonces llamándole su Señor, después de que ellos le habían contado todo lo que había sucedido, verso 32, entonces llamándole su Señor al hombre que debía una cantidad grande, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. Por eso se lo perdonó. Porque fue llevado a misericordia. Dijo, bueno, está bien ya. Te perdono la deuda, se acabó. Y es lo que dice, por eso te perdoné porque me rogaste. Verso 33. Y esto es lo que debería de ver el hecho con su compañero. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Si yo tuve misericordia de ti, ¿que no deberías de haber hecho lo mismo para el que está detrás de ti, para con tu compañero, tu prójimo? Obviamente dirá uno, bueno, pues si no le perdonó la deuda al otro los 100 denarios, quizás era porque a él no se le perdonó la deuda. Por cuanto no se me perdonó a mí la deuda, ¿por qué te voy a perdonar a ti la deuda? Podrá responder uno. Pero dice, no, yo te perdoné a ti y tú deberías haber hecho lo mismo al que te debía dinero. Verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el verso 35, esta es la lección. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si alguien viene y te ofende, ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 veces, 70 veces más 7. Es una cantidad sin límite, no hay límite. Todo lo que se ocupa y es necesario, tienes que perdonar a tu prójimo. Eso es lo que debe de ser un verdadero cristiano. Pero hermanos, otra vez, es más fácil leerlo, es más fácil decirlo, pero no es tan fácil ponerlo por obra. Pero esto es lo que nos está mostrando a través del Evangelio, lo que nos está mostrando el Señor Jesús. Y ya para concluir, hermanos, aún a nuestro Señor Jesús
lo trataron, a nuestro Señor Jesús lo trataron de la misma manera y hasta incluso peor, porque no solamente fue maltratado, ¿verdad?, con palabras, sino también físicamente. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Entonces, ¿qué debo hacer cuando alguien me maldice, cuando alguien me maltrata, cuando alguien me insulta? ¿Qué debo hacer como cristiano, como hijo o hija de Dios? ¿Me quedo con los brazos cruzados, mudo, no digo nada? Fíjense en lo que hizo el Señor Jesús, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros ponemos nuestra confianza, en quien nosotros tenemos nuestra fe. Fíjense en lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. El Señor Jesús no respondía con maldición. ¿Y qué más? Cuando padecía, no amenazaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Señor Jesús? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, lo encomendaba todo en las manos de Dios. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso? Vas a ver, me las vas a pagar y quién sabe qué otras cosas salen de nuestra boca, la cual no debería de salir. Este es lo que nosotros debemos de practicar. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién más vamos a tener como ejemplo? Él es el mayor ejemplo, el ejemplo por todo lo demás, de la cual nosotros debemos seguir y imitar. Ahora bien, si el ejemplo de Jesús no es lo suficiente, vemos en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 12 para ver qué es lo que dice Pablo. En 1 de Corintios 4:12, y por cuestión de tiempo voy a estar leyéndolo, ¿verdad? Porque ya se nos acabó el tiempo corre y alcanzarlo pues es difícil. 1 Corintios 4:12 dice Pablo lo siguiente: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y he aquí, esta es la clave, lo que quiero, a lo que voy. Dice, nos maldicen. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Y bendecimos. Hijo, ¿de qué saben tantas? Que el Señor les bendiga. Les levanta el dedo y uno los saluda. O sea que eso es lo que uno debe de hacer. Dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Que voy a andar soportando calumniadores y estos hijos de no sé qué te sabe tantas. Hermanos, está escrito en las Escrituras lo que debemos de soportar. Ya aquel que no quiere soportarlo, lo soportó nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo está diciendo que es lo que tiene que hacer uno. En 1 de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, que el Señor te pueda cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, y que puedas llegar un día a la luz del Evangelio, a los pies del Señor Jesús. Es la forma de la cual nosotros debemos responder y hablar pacíficamente, calmado, con palabras suaves, para no hacer alterar a cualquier persona. Y dice, continúa diciendo Pedro, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes
ni los estafadores van a ¿qué? Heredar el reino de Dios. Entonces, como cristianos, no hay que actuar de esta manera. Siempre la luz del Señor, de Cristo, debe estar y permanecer dentro de nosotros para hacer reflexionar esa luz y para que todos aquellos puedan ver esa luz y puedan venir a la luz del Evangelio, la cual nosotros con nuestro testimonio podamos compartir el Evangelio, con nuestro testimonio, no solamente con palabras, sino también con nuestros hechos. Hermanos, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. El tiempo corre, hermanos. Corre el tiempo. Y bueno, a pesar de pues, estar restringidos, ¿verdad?, con el tiempo, y para poder respetar su tiempo, entonces, hermanos, gracias por su atención. Hasta aquí concluimos esta porción y continuaremos, si Dios quiere, el siguiente domingo. Que el Señor les bendiga.